Bueno, pues vamos a dibujar este objeto y vamos a hacer un croquis acotado. Lo ideal sería hacerlo a mano alzada, es un boceto. Y lo que sí, para que se vea cómo se hace el cambio de escala, lo voy a calcar el contorno y lo transformo, lo hago a otra escala y entonces trabajamos ya sobre esa escala, ¿vale? Entonces, para hacerlo a otra escala directamente intento ver un alzado. Recordad que el alzado es la parte más representativa del objeto. ¿Así lo puedo entender? Bueno, a lo mejor esto se entiende como alzado, ¿no? Si lo pongo así, podría ser otro alzado, esta vista, ¿no? Evidentemente se entiende que como está apoyado así, por cierto, esto es para poner las tarjetas de presentación y esto para poner los bolígrafos, ¿vale? O sea, tienes un objeto de diseño, ¿no? Ya tiene mucha antigüedad, por eso está ya todo desgastado, pero vamos, que aunque fuera una escultura, pues sería lo mismo. El procedimiento para acotar será exactamente igual, ¿no? Entonces yo digo, bueno, voy a calcarlo, pero lo normal es que trabajara a mano alzada, ¿no? Pero quiero calcarlo primero para ser un poco preciso a la hora de hacer el dibujo. Y segundo, para ver cómo se transforma esta figura en otra escala, ¿no? Ya que os pueden decir, oye, esa figura de diseño o de dibujo, de lo que sea, me la vais a transformar a la escala que yo os diga, ¿no? Entonces marco una referencia aquí, una horizontal, a ver si esto escribe. Ya digo, lo hago a bolígrafo para que se vea mejor la línea, ya que sé que ahí apenas se distingue, ¿no? Marcamos la referencia con el cartabón y entonces ahí podemos hacer una línea ortogonal al canto del papel, ¿vale? Entonces marco esta línea, ya la podéis marcar, y es la referencia para hacer una horizontal, ¿no? Aquí esta horizontal, bueno, veo que me sale fuera, pero tendré que coger otra, ¿vale? Bueno, pues nada, hago otra más hacia abajo. La ventaja de trabajar todo a lápiz es que podemos continuamente borrar todos los fallos que vayamos teniendo. En todo caso, el croquis acotado está a lápiz y a mano alzada, no importa la cantidad de fallos que vayan saliendo. Yo ya digo, esto lo voy a calcar el contorno para que tener una aproximación más exacta a la forma de la pieza, ¿vale? Entonces vengo por aquí, calco todo el contorno y ya tengo la pieza, ¿vale? Esto lo normal ahora es que lo midiera todo. Ya tengo, pues, por dónde viene esto. Lo midiera con el calibre, que lo traeremos otro día. Esto es una línea ortogonal al suelo, el contorno este. Y ahora tenemos aquí un plano inclinado. Y como vemos me queda muy grande para este formato de papel. Pues si empiezo a ponerle las cotas aquí ya es que me empiezan a salir fuera seguro, vamos. Y por otro lado lo mismo, todavía tengo que poner la planta, entonces bueno, voy a cambiarlo de escala, ¿no? Entonces yo si cogiera la mitad directamente tendría que coger aquí pues la mitad de este segmento, mido esto, cojo la mitad y se acabó. Si por ejemplo cogiera 3/4, pues tendría que dividir entre 4 y coger 3 partes, ¿no? Entonces tengo que ver cuál es la escala realmente con la que quiero trabajar. Por ejemplo, 3/5 estaría bien, sería esto, ¿no? Entonces vamos a ver cómo convertir esto a escala 3/5, eso lo primero, ¿vale? Fijaros que tenemos que pensar a qué tamaño queremos dibujar, entonces lo primero es tener el objeto. Una vez que lo tenemos decimos, bueno, 3/5 pues es dividir esto en 5 partes y coger 3, ¿vale? Entonces este tamaño yo creo que estaría bien para trabajar, ¿no? Entonces 3/5. Fijaros, entonces tengo ya mi alzado, hago una línea oblicua cualquiera a partir del centro desde el que voy a transformar la figura su escala. Cojo aquí el punto 3 y el punto 5, entonces marco aquí el punto 3 y el punto 5. Vale. Como lo voy a reducir a 3/5, pues estoy diciendo que si esto midiera 5, pasaría a medir 3, ¿me entendéis? O lo que es lo mismo, si uno este punto con el punto 5, este es el punto 5 centímetros, pues ahora haciendo una paralela por el 3 tengo ya 3/5 de esto, ¿vale? De acuerdo, con lo cual ya tengo la escala. Entonces hago una paralela por el 3 y escala resuelta, sin más, así de simple, ¿vale? Entonces hago por aquí una paralela y ya sé que la figura va a venir hasta aquí, hasta este punto. O sea que realmente el punto A, que es este, va a venir a parar aquí, a', ¿vale? Bueno, esto es lo que se llama una homotecia, ¿vale? Repito, o sea, tengo por ejemplo un segmento, este, y quiero transformarlo a 3/5, o a 2/4, o a lo que sea, bueno, 2/4 es la mitad, entonces, estamos con 3/5, entonces cojo la regla 1, 2, 3, 4 y 5,
Marco el punto 3 y el punto 5. Quiero reducirlo a 3/5, ¿no? Bueno, pues entonces uno este punto con este y por el 3 hago una paralela. Bueno, pues ya sé que este segmento es 3/5 de este, que sería lo mismo que dividir esto en 3 partes y aquí coger la unidad y sumar 2. Y por tanto ya sé que esto es 3 partes de 5, ¿vale? ¿Se ve? Sí. Bueno, de esta manera ya tengo aquí que esta figura va a venir exactamente, el punto A se va a transformar en A' y por tanto ya todos los puntos ya los puedo obtener rápidamente. ¿Cómo? Alineando de esta manera. Fijaros cómo salen todos ahora ya, a escala 3/5. Entonces cojo este vértice, alineo con el centro de homotecia O, y ahora por aquí hago una línea paralela y ya tengo el homotético de B, que es B', ¿vale? Ahora hago una paralela a esta por este punto y ya, porque en la homotecia conservo el paralelismo. Es evidente que esto, al cambiar de escala, las líneas siguen siendo paralelas, ¿no? Alineo ahora este punto con este y ya tengo ahora el homólogo de C, que es C'. Ahora hago una paralela a esta por el punto C' y ya tengo entonces. Esto tendría que hacerlo con escuadra y cartabón, pero bueno, por ir rápido, una paralela y ahora alineo este punto con O y vemos que corta aquí. Y ahora hago una paralela a esta y ejercicio terminado, ¿vale? O sea que ya tengo esta figura a escala 3/5, ¿lo veis, no? Vale. Bueno, repito aquí rápidamente. Tengo la figura, por ejemplo, así. Así. De repente he cogido 3/5 aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Por el punto 5 lo he unido y por el 3 he hecho una paralela. Entonces ya tengo que este punto se transforma en este. Esta línea hago una paralela. Ahora alineo este punto con este. Corta aquí. Ahora hago una paralela a esta. Ahora uno este punto con este. Corta aquí. Ahora hago una paralela a esta. Ahora uno este punto con este. Corta aquí. Ahora hago una paralela a esta. Se acabó. Vale. O sea que tendría todas las medidas multiplicadas por 3/5. Sería otra forma numérica de hacerlo, ¿no? O sea, esta tendría 3/5 de esto, o sea que cogería esta medida, por ejemplo, 4 centímetros, lo que sea, lo multiplico por 3/5 y obtengo esta medida. Pero la ventaja de hacerlo mediante dibujo es que a toda velocidad he dibujado ya la pieza, ¿vale? Bueno, fijaros que esta pieza tiene aquí un plano horizontal y por tanto, ¿bajo esta vista se ve? Pues no, no se ve. Entonces, como no se ve, pero es una arista que existe, esta y esta, deberé marcar esto con líneas discontinuas. Entonces aquí tendré que hacer una línea horizontal con líneas discontinuas, ¿vale? Porque realmente existe. Fijaros que aquí el acabado de línea discontinua lo debo hacer de manera que termine en la pieza. O sea, no puedo acabar así, por ejemplo. No puedo acabar la línea así. Sino que tengo que llegar al final así, ¿vale? De manera que toque ahí, ¿vale? Parece un asunto trivial, pero esto facilita en algunas piezas complejas la lectura de las mismas, ¿no? Esto tendría que acotar hacia adentro, ver hasta dónde llegue, a qué altura llega. Por cierto que originalmente esto se debió hacer a partir de este plano y vemos que es la continuación por aquí. O sea que aquí tendría que hacer esto discontinuo, tendría que medirlo con un calibre que me lo permitiera, el usual no lo permite, ¿no? Esto es discontinuo y ahora por aquí viene también discontinuo. Pero esto lo voy a tener que convertir en continuo porque la norma no me permite hacer esto, acotar discontinuas, ¿vale? Entonces yo en principio lo pongo así porque es tal y como es la pieza, ¿vale? Bueno, ya tengo la pieza, el alzado al completo, tengo esta línea que aparece ahí, tengo esta línea interior, estas dos aristas interiores que son estas, tengo la base que es esta y debajo es plano, se acabó, el alzado no tiene más. Si remarcaría las líneas, marcaría con lápiz, marcáis con mayor grosor para que se distinga bien dónde está toda la pieza, por dónde pasan las líneas de la pieza, y ya ahora lo que me falta es acotar y cortar la pieza, ¿vale? Con lo cual ya tendré resuelto el objeto. Bueno, debo marcar la proyección de la figura en planta, tenemos el alzado, ahora debo marcar en planta, entonces lo único que tengo es que proyectar todos los puntos. Entonces esto lo voy a hacer mejor a lápiz porque si no, con tanta línea ahí ya es que va a ser la bomba. Entonces proyecto este punto mediante una línea vertical,
Recordad que siempre las vistas en sistema diédrico son correlativas. Eso quiere decir que debo proyectar todos estos puntos mediante líneas verticales, ¿vale? Y deben quedar alineados los puntos en planta y alzado siempre. No puede ser que no queden alineados, ¿vale? Entonces ahora hago aquí el grosor. El grosor también se reducirá, estamos haciéndolo a escala 3/5, que quiere decir que 3 centímetros del dibujo corresponden a 5 en la realidad, ¿vale? Entonces también esto lo haré a 3/5, para ser un poco preciso, pero solo un poco. Cojo esta medida y también calculo 3/5 y también puedo coger esta. O sea que esta medida es la anchura del objeto, pues hago también 3/5 de esto. Entonces marco aquí el 3 y el 5 a partir de este punto. Entonces el punto 3 está aquí, el 5 está aquí. Entonces uno el punto 5 con el final y por el 3 hago una paralela. Entonces ya sé que la medida de la planta es esta, ¿vale? ¿Entendéis? O sea, punto 3, punto 5. Cojo esta medida, la puedo coger con el compás y ahora ya sé que la planta tiene esta anchura. Ya la puedo colocar aquí. Bueno, pues ya hago ahora aquí la horizontal y tengo la planta, ¿vale? Bueno, recordad siempre, no olvidéis que las vistas deben estar perfectamente alineadas, planta y alzado, y todos los elementos también. De repente, si bajo esto, pues también aquí haciendo una línea vertical, viene por aquí. O sea que tengo esto, tengo esto. Ahora fijaros que este rectángulo guarda aquí equidistancia en todos los segmentos, también tendría que hacer 3/5 de estas medidas, de esta, de todo, pero ya no lo voy a hacer, si no perdemos aquí toda la mañana, ¿no? Entonces, bueno, yo lo voy a hacer así, como era un croquis acotado, a mano alzada, así, en plan rápido y se acabó. Bueno, pues esta es la pieza, esto llega hasta aquí, bueno, esto no se va a ver, esto tendrá que ser discontinuo. Fijaros que llega desde este punto, voy a bajar este punto para que se vea. Entonces, bueno, con la pieza delante, supongo que todo el mundo verá claramente cuáles son las vistas, nadie va a tener problema a la hora de hacer las vistas, ¿no? Y esto debe llegar hasta aquí, o sea que va a ser discontinuo, y como veis, esta línea existe, con lo cual esto tendrá que ser discontinuo, esto también, ¿no? Esto continúa por aquí, tendrá que ser también discontinuo, esto también, etcétera, ¿no? Hasta el final. Y ahora me deja ver el hueco aquí arriba que se corresponde con esto. Entonces esto sí que es continuo. Esto es continuo. Sí. Esto es continuo. Y fijaros que se da la equidistancia en estos segmentos, ¿vale? De acuerdo. O sea que vemos aquí arriba este cuadrilátero con el hueco. Ahora esto vendrán aquí estas líneas. ¿Hasta dónde llegan? Pues hasta aquí abajo. También tendré que continuar esto discontinuo. O sea que lo que al principio parecía bastante elemental, bueno, al final no lo es tanto, ¿no? Y llega exactamente hasta este punto. Bajo aquí una vertical y llega hasta aquí. Entonces bajo aquí una vertical y llega hasta el mismo punto. Y lo mismo aquí. Vale. Bueno, tenemos ya entonces la planta de la figura. Vale. Y ahora el grosor este que llega hasta aquí. Bueno, entonces fijaros, tenemos la base de la figura, el rectángulo sería un desplazamiento de este rectángulo hasta llegar abajo y luego aquí hasta llegar arriba. Tenemos luego la prolongación de estas líneas y bueno, ya estaría en principio completo. Es fácil que nos olvidemos alguna línea, bueno, no hay problema, al final siempre revisamos. Marcamos bien las líneas finales, vamos a hacer los ejes de simetría, ¿no? Entonces aquí hay un eje clarísimo de simetría, ya lo marcamos, habría que marcar el punto medio, podemos hacer la mediatriz o bien medir con la regla, vamos más rápido midiendo, esto el punto medio parece este. Bueno, cuando es un croquis acotado, pues esto se hace a mano alzada, todo a ojo, pero bueno, para que quede un poco más claro. Bueno, tenemos ya las dos vistas, dibujamos el eje de simetría, recordad, siempre fundamental lo primero, hacer ejes de simetría. Bueno, los ejes de simetría alternan segmentos mayores y menores. Y ahora ya pasamos a acotar.
Y como decía, como no puedo acotar esto porque está discontinuo, tengo que hacer un corte. El corte puede ser parcial o puede ser de otro tipo, pero bueno, en principio, si hago un corte parcial, pues vendrá por aquí. Bueno, puedo hacer un corte total. Entonces, si hago un corte total de la pieza, o sea, el corte que pasa de forma meridiana por el eje de simetría, imaginaros que corto por aquí. Recordad, este es el plano de corte. Quito este trozo de la pieza y me deja ver como si tuviera solo la mitad. Entonces, si tengo solo la mitad de la pieza, ¿qué es lo que aparece realmente? Pues esto ya se convierte en continuo, todo esto se convierte en continuo, todo esto se convierte también en continuo, y esto también. Y ahora todas estas líneas serán líneas a 45 grados. ¿Entendéis el corte? Ahora sí que puedo acotar y bien, y con facilidad. Esto habría que hacerlo con paralelas, a mano, vamos, a reglas, si lo hacemos bien en dibujo técnico, pero en el croquis pues hay que hacerlo todo a mano, ¿no? Recordad, respecto al plano de corte, 45 grados, o sea que estas líneas van aquí a 45. Vale. Bueno, pues sigo las líneas. Como es un solo, el plano intercepta una única pieza, el rayado es único, o sea, no varía la dirección del rayado ni la distancia entre las líneas, ¿no? Entonces hago el rayado a 45 a través de toda la pieza, ¿vale? Bueno, recordad que siempre el rayado es a 45 grados y con líneas finas y equidistantes, finas más delgadas que las líneas del dibujo, ¿vale? Entonces hacemos todo el rayado y ahora ya sabemos que el interior tiene esta forma y que hemos cortado para ver el interior de la pieza. Bueno, por eso el corte es fundamental en dibujo técnico, ¿no? Porque ahora puedo acotar esta medida que tal y como la tenía aquí no podía, porque tenía discontinuas, ¿no? Entonces no podía hacer esto. Pero bueno, podía hacerlo de otras maneras, pero bueno, lo más sencillo es hacer el corte, ¿no? Entonces, ahora sí que puedo poner esta cota, puedo poner esta otra, puedo poner ángulos, ya puedo poner todo. Bueno, pues ya una vez que está hecho el corte, no necesitamos más que hacer ese corte. Recordad, el plano de corte pasa por la mitad, intercepta aquí y por tanto lo que aparece cortado es este prisma. Esto no, porque estamos cortando por la mitad. Ahora le quitamos este trozo de aquí y nos deja ver la mitad, o sea, del plano hacia aquí desaparece todo. Y nos deja ver lo que está ahí según esta vista. Con lo cual vemos ahí el interior, todo, y marcamos el rayado porque es corte imaginario. Ya tenemos la pieza entonces al completo, ¿no? Ahora acotamos. Entonces, cotas. Recordamos, primera cota. Con lo cual ya tendremos el ejercicio completo. En vez de hacer flechas voy a hacer líneas a 45 grados para ir más rápido. Entonces tengo aquí esto a 45, estos segmentos. Primera cota 8 milímetros, le marco aquí la distancia. Estamos haciéndolo escala 3/5. Pues bueno, yo pongo la medida que tiene aquí. Y esto es 1,4. Bueno, no voy a poner números, pues si no me eternizo. Pongo en todo lo mismo y ya está. ¿Entendéis que esto es 1,4? Y para obtener la medida real tendré que multiplicarlo por esto al revés, por 5/3, ¿vale? De acuerdo. Entonces, siguiente medida, pues de aquí a aquí. Pues ya pongo esta cota, hago esta línea, prolongo la cota hasta aquí, esto terminaría aquí, bueno, esto debía hacerlo a bolígrafo, a lápiz, y aquí tengo entonces la cota hasta aquí. Mido esto y ya sé que multiplicando por 5/3 obtengo la medida real del objeto. Entonces esto sería 2,5. Bueno, pues sigo colocando todas las cotas según la normativa, las verticales para leer así. Ahora, por ejemplo, acoto este ángulo, el que forma esta línea y esta. Entonces recordad que para acotar ángulos es una línea del dibujo, por ejemplo esta y la prolongación, ¿no? O por ejemplo esta, puedo acotar esta o puedo acotar esta, ¿no? Entonces voy a acotar, por ejemplo, esta de aquí. Entonces hago un arco y ya acoto esta medida. Entonces pongo aquí una flecha a 15 grados, abierta a 15 grados y mido ese ángulo. Bueno, podría coger un transportador, lo debo tener por aquí, entonces puedo ser más preciso a la hora de medir el ángulo. Lo coloco aquí y digo, bueno, pues esta línea viene por aquí
esta la alineo, pongo ahí el centro y vemos que aquí me marca, realmente empezamos a contar desde 0 hasta 100, esto es 110, 104. Bueno, pues ya podemos poner aquí 104 grados, ¿vale? Bueno, pues ese es el ángulo que forma esta línea con esta. Tenemos esta altura, tenemos ese ángulo. Ahora podemos acotar, por ejemplo, esta medida ya no la necesitamos acotar porque está aquí, es la misma, ¿no? Ya solo nos falta acotar, por ejemplo, esta línea y esta. Esto lo vamos a quitar, ya no forma parte de... Bueno, esto parece que lo hice también a boli, ¿no? Bueno, entonces acotamos este ángulo y acotamos esta altura y se acabó el ejercicio. Porque si esto sale aquí, ahora necesitamos también esta anchura, ¿no? Entonces voy a acotar esto. Si, por ejemplo, prolongo esta línea y tengo esta, puedo poner aquí el ángulo. Recordad, para acotar ángulos, siempre una línea del dibujo y la prolongación de otra. Vale, o sea que no podría acotar esto, por ejemplo, porque esto serían dos líneas del dibujo. Pero sí puedo acotar una línea del dibujo y la prolongación de otra. Aquí igual. Cojo el mismo arco para que quede todo más estético. O sea, el mismo radio, quiero decir. Voy a poner las flechas por dentro, ya que aquí hay un rayado, y vuelvo a marcar este ángulo. Pues pongo aquí las flechas y ahora son llenas, con tinta llena o a lápiz, y vuelvo a medir esto ahora. Entonces tendría que venir aquí, marco el 0, marco aquí el origen y veo aquí, pues esto mide desde 0 hasta 105, 6, 7, 8. Tendría que prolongar la línea para ser más exacto. 108 grados, ¿vale? 108 grados. Bueno, ya tengo medido esto. Y por último, como sé que esto sigue con esta medida, mido esta altura, esta no la necesito ya. Y tengo el ángulo, ya solo necesito esta longitud y se acabó, no necesito más. Esta longitud y esta otra, punto final. Aquí no hay simetría, no puedo marcar un eje porque esto está en oblicuo, ¿no? Pues marco esas dos medidas y se acabó. Entonces, como tengo aquí esta cota, no puedo poner aquí la flecha porque interceptaría esta línea. Entonces debo alargarla más. Vengo hacia aquí, más hacia aquí y la saco por fuera. Entonces pongo aquí la cota, prolongo esta línea, sigo la dirección esta de estos segmentos y marco esta medida, ¿no? Esta medida. Bueno, lo normal a lo mejor es que hubiera puesto la cota aquí y esto acotarlo en otro lado, acotarlo aquí, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es igual. Por último hago esta línea, hago aquí dos. A ver, cojo este punto y acoto aquí esta medida, una vertical. Vamos a hacer primero esta queda a 8 milímetros. Podemos hacer, por ejemplo, aquí una cota a 8 y luego, por ejemplo, si acoto esto aquí, tengo esta medida de aquí a aquí, luego esta de aquí a aquí. Luego podría acotar esta también en una misma o bien hacerla aquí arriba. Yo la voy a poner arriba, lo puedo hacer de las dos formas. Entonces hago esta, prolongo esta línea aquí y ahora coloco aquí la cota total, ¿no? Entonces, esta línea la interrumpo aquí, esta ya no continúa. O sea que lo único que se trata es medir estas tres medidas, ¿no? Entonces tengo de aquí a aquí, que es esta, la pongo aquí. Si no me cabe, pues esto, por ejemplo, que mida 4 milímetros, lo pongo de este lado. Ahora tengo esto, por ejemplo, que mida 7, lo pongo aquí. Y por último tengo esto, que es 7 más 4 más 4. O sea que 15, ¿no? Bueno, ya tengo todo completo. Entonces tengo ya medidas estas, esto sale con ese ángulo, con lo cual al llegar a esta altura, entonces ya corto, le pongo estas medidas, bajo en paralelo y ahora uno este punto con este, ¿no? Ya entiendo que no hay más que acotar, ¿no? Si hubiera alguna duda, bueno, pues podría acotar, por ejemplo, esto también lo podría acotar aquí abajo, habrá gente que prefiere hacerlo aquí. Como este rectángulo tiene simetría, también en este rectángulo pues colocaría aquí los ejes, ¿vale?
Y entonces, si no acoto aquí, pues acoto el rectángulo abajo, acoto aquí la anchura la necesito, entonces a partir de los 8 milímetros coloco aquí la anchura, hago la línea, coloco aquí esto y coloco la medida, la que sea, bueno, con aproximación esto, más o menos, vamos a poner, a ver, 5,2. Estábamos haciéndolo, sí, en centímetros, 5,2. Bueno, pues tengo esta medida, ahora podría acotar esta, ¿no? Y podría acotar esta, pero tengo esta aquí, o sea, aquí arriba ya no la tengo que acotar. Hay una norma que dice que si yo acoto esto, lo normal es acotarlo mejor en una sola vista que en las dos, ¿no? Entonces mejor estaría acotado aquí, pero bueno, ya acoté ahí arriba, entonces tampoco es una cosa que esté prohibida. Entonces prolongo esta línea, puede pasar por encima del dibujo, hago esta línea aquí y pongo esta cota, vale. Es lo que digo, estaría bien, tengo esta medida, tengo esta, bueno, pues ahora si coloco esta y esta, pues ya tendría todo, ¿no? Y luego esta medida, pues bueno, esta medida, si tengo este ángulo y tengo esto, donde corta esta línea este ángulo, ya tengo esta medida. Bueno, sí estaría bien colocar esta medida total, vale, entonces coloco aquí la medida total, siguiendo la misma dirección de estas líneas, y coloco aquí su cota final, vale, con lo cual ya tendría la pieza al completo, pues 7,3. Aquí hay una incoherencia, pero aquí estoy en centímetros, aquí en milímetros, entonces 1,5, 0, bueno, aquí sería 7 milímetros, 0,7, ¿no? Eso hay que fijarse, porque si estoy en centímetros, pues aquí es casi 1 centímetro, aquí es 1,5 centímetros, etcétera, ¿vale? Sí. Oh. Vale, gracias. Bueno, pues tenemos esta medida de anchura, tenemos esto, tenemos esta, medimos esta y verificamos si falta alguna cota. Y si no, ya concluimos. Aquí tenemos 4,1. Vale. Entonces tenemos todo en centímetros, ¿no? 4, 5, 2, 1, 1,5. Bueno, esto lo puse ahí a ojo, esto a lo mejor lo medimos, bueno, es algo más. 0,7, aquí sería 0,4. O hacemos todo a milímetros o todo a centímetros, ¿vale? Y luego medimos aquí cuánto es cada cosa. Y sabemos que las medidas las estamos poniendo a 3/5 de la medida real, porque es lo que estamos midiendo. Y es nuestra escala, ¿vale? Bueno, pues esta sería la forma de hacer la acotación. Ahora habría que remarcar bien las líneas. Fijaros que si aquí hubiera líneas discontinuas ya no se pueden poner. Imaginaros que este objeto tuviera aquí una esfera, por ejemplo. Pues pongo aquí discontinuo la esfera. No, porque donde hay cortes se prohíbe poner esfera, ¿vale? Se prohíbe poner discontinuas, quiero decir, ¿no? Entonces, en esta vista no puedo poner, en cambio en esta sí que puedo completar, y eso sí, marco bien las líneas de la figura, ya que se deben diferenciar de las demás líneas del dibujo. Entonces, todas estas las debo marcar bien, con mayor fuerza, o bien si utilizamos tinta o estilógrafos, pues darle la fuerza que sea, mientras que estas, pues bueno, terminaban aquí a 2 milímetros de la línea de cota. Vale. Pues tenemos esta medida, tenemos esta, la mayor, tenemos las de aquí, faltaría esta, ¿no? Esta sí también hay que acotarla, porque tenemos esta pero no tenemos esta. Entonces, ya sabéis, una forma de acotar esto era poner las líneas de cota, poner aquí, que decía que era preferente, en el eje este, transformar esto en línea continua, poner aquí igual, y poner aquí ya a 5 milímetros la cota total, ¿vale? La cota total, esto mide 2,6, entonces pongo aquí la cota total, entonces pongo aquí estas cotas y aquí 2,6. Bueno, pues de esta manera digo que aquí hay simetría, el eje ya me lo dice también que hay igualdad, 2,6, y entonces esto sería la mitad, 1,3, ¿no? 1,3, ¿vale? Con lo cual ya tendría toda la pieza. Bueno, pues fundamental para cualquier objeto que tiene huecos, siempre hacer cortes, secciones, si no, imposible poner las medidas. Hemos visto cómo cambiar de escala, el objeto está a escala 3/5, hemos visto cómo hacer los cortes y cómo marcar las cotas para que la pieza se pueda construir. O sea que mando este plano a alguien y ya podría hacer esto, ¿no?
A veces más vale que sobre una cota, o sea, si hay alguna de sobra, pues bueno, no es fallo. Ahora, como falte alguna, ya no se puede construir, ¿no? Y luego recordad, líneas auxiliares de cota que excedan unos 2 milímetros, ¿no? Vale. Y luego que aquí haya un desfase de 1 milímetro o 2, allí donde empieza la cota a partir de la pieza. Luego remarcaremos bien lo que son elementos de la pieza, esta arista de la pieza, la marcamos, esta también. Llega hasta aquí, a partir de ahí ya es discontinua, esto es continuo, esto es continuo, y luego todo esto es continuo, ¿vale? Con lo cual marcamos bien lo que es la pieza, visto desde arriba se ve el hueco, y ahora empieza todo discontinuo hasta el final, ¿vale? Las líneas discontinuas forman parte del dibujo también, entonces también hay que marcarlas con grosor, ¿vale? Y ya lo tendríamos completo. Entonces sería esto visto desde arriba a escala 3/5 y esto visto frontalmente. Si aquí doblamos el papel, ya sabéis que el fundamento del sistema diédrico es representar aquí esta línea, la debemos marcar, la línea de tierra que separa el plano horizontal de vertical, los dos segmentos y la pieza en planta visto desde arriba en alzado, con sus cotas y con su corte total, ¿vale? Que es tal y como se llama este corte. Y a la escala 3/5, o sea, 3/5 menor que la pieza original, ¿vale? Porque esa sería la pieza. Hay que revisar, puede que falte ahí alguna cota o algo, bueno, luego miramos.